Muy bien, vamos a conversar con el doctor Fernando Delgado Alvízuri, ya lo tenemos en la línea telefónica, él es abogado constitucionalista muy reconocido. Doctor Delgado, muy buenas noches, la saluda Mercedes Morocho. Doctora Mercedes, buenas noches, gusto saludarla. Igualmente, doctor Delgado, queremos preguntarle las responsabilidades políticas para el presidente Pedro Castillo por todos los disturbios a nivel nacional acerca de estas paralizaciones, que se están dando tanto en el interior del país como también en Lima. Más allá de la responsabilidad política que efectivamente tiene el señor Castillo y los ministros de Estado, porque son solidariamente responsables, e inclusive también yo me atrevería a decir responsabilidad desde el punto de vista penal por las muertes ocurridas. Como consecuencia de ello, tenemos el antecedente del caso del señor Merino y las protestas generadas a partir de su designación. En todo caso, esperemos que que el Ministerio Público se aboque al conocimiento de la responsabilidad penal que hubiera lugar, pero además también hay una responsabilidad no menos importante, que es la responsabilidad social que el Ejecutivo tiene tras estos conflictos. Cabe recordar, como un elemento más allá de lo que se ha dicho, del pésimo manejo de la economía, eso es lo que ocurre el día de hoy cuando un gobierno pierde el sustento, la base social, aunque sea una base social prestada, aunque sea un gobierno con evidentes incapacidades. Ahora, es bueno saber, ¿no?, que este gobierno ha demostrado su manifiesta incapacidad, ya no en las calles, ya no en las marchas, ya no de propiciar huelgas de 6 meses, sino que ahora el representante, el Ejecutivo, tendrá que demostrar, ya no nuevamente tirando piedras o haciendo paralizaciones, sino demostrando como Ejecutivo la responsabilidad que tiene. Cuando un gobierno, doctora Mercedes, pierde esa representatividad, pierde esa condición y pierde esa legitimidad, ocurren esas cosas. Es una pena que se esté dando esta situación, pero ya el peruano, doctor Delgado, está cansado. Y lo repito nuevamente, sube el gas, sube la gasolina, desabastecimiento, y cuando existe quizás algo de compra de productos de primera necesidad, pues están carísimos. No se trata tampoco, doctor Delgado, y quiero que nos diga acerca de este alza del sueldo mínimo, que a los peruanos creo yo que le importa muy poco, porque lo que desean es la estabilización de los... O sea, ¿cómo está, digamos, su promedio de gasto, ¿no? Su promedio de gasto ya el peruano sabe. Hablamos del peruano de pie, ¿no? Ya sabe cuánto. Y gana un sueldo y ya sabe cómo acomodarse. El ama de casa, el padre de familia, ya sabe cómo hacer. Pero ahora pues que le suben todo, le cambian el esquema y esto se refleja con lo que estamos viendo. Claro, pero además hay que advertir una cosa. La elevación del sueldo mínimo, ¿de acuerdo?, debe ser un acuerdo como consecuencia del Consejo de Trabajo. Aquí pareciera, por lo que hemos sido informados por los medios de prensa, que este incremento del sueldo mínimo, como una medida eminentemente populista, ha sido, digamos, aprobada de manera, digamos, no siguiendo el procedimiento. Y aparte hay que ver que, como usted bien dice, esta medida va a favorecer a un minúsculo grupo de trabajadores formales, sin tomar en cuenta que casi el 40% de la población económicamente activa en el Perú está en una situación de informalidad. Entonces, no es únicamente adoptar y asumir políticas populistas para calmar al pueblo, como bien se dice, sino también ver el efecto antitécnico de la decisión. Una decisión como esta debe ser una decisión como consecuencia de la posibilidad de las empresas y de las empresas que van a asumir ese costo y que después lo van a trasladar, número uno, a colectividad, y número dos, que en la medida de asumir ese mayor incremento del sueldo mínimo, van a tener que definitivamente, en la necesidad de manejar sus costos e ingresos, van a tener definitivamente que despedir trabajadores. Así que es una medida, digamos, populista, inoportuna y además antitécnica.
Hemos tomado conocimiento que la Junta de Portavoces ha citado a Pedro Castillo el día de mañana, presidente, y a 5 ministros a razón de este paro de transportistas. ¿Usted cree que se llegue a un consenso? ¿Usted cree que de ahí ya se va a partir para un nuevo proyecto de vacancia? ¿Qué es lo que más o menos, yo sé que es difícil decirlo, pero cuál es el panorama que tenemos? Particularmente considero que el pedido que ha hecho el Congreso, de manera oportuna, digamos, no de la medida en el sentido de invitar al señor Castillo al Congreso de la República, con lo que significa el debate, el diálogo en ese sentido, y más aún con la urgencia que se requiere la adopción de medidas, yo más bien sugeriría otra medida. Hay un mecanismo mucho más efectivo, que es el llamado Consejo de Estado, que es el que efectivamente congrega y reúne ¿a quién? Al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, digamos como una especie de petit comité que se encarga de enfrentar estas causas graves, estas situaciones graves, tomando en cuenta que tenemos básicamente el 40%, si no es más, del país paralizado. Inclusive con el tema de esta situación de inseguridad que hasta la fecha no ha sido asumida por el gobierno, digamos, en su totalidad, ni pareciera que hay un pronunciamiento en torno a las autoridades que deberían, por lo menos, asumir la responsabilidad de esa situación bastante caótica y principalmente prolongada, y que además involucra, repito, hasta donde tengo noticias, casi el 40%, si no es más, del territorio nacional. Entonces, me parece que la medida parlamentaria, digamos, célere, en el sentido de después de 5 días de paralización, ya ha tomado una medida, digamos, inmediata. Pero no me parece que la discusión política, en la cual los ánimos obviamente están cargados, sea el escenario adecuado para discutir medidas urgentes, porque estas medidas posteriormente se van a tener que trasladar al Ejecutivo. El Ejecutivo en Consejo de Ministros tendrá que asumir y tendrá que declarar las medidas en el ámbito económico, pero las medidas en el ámbito económico son eso, medidas económicas paliativas, en el sentido, por ejemplo, la reducción del impuesto delictivo al consumo va a traer consecuencias en la economía, ¿no? Es necesario un enfoque integral del problema, no un enfoque a corto plazo, sino a largo plazo, pero con medidas, digamos, de emergencia, y además atender el tema del conflicto social. Aquí lo que se está enfrentando es mesa de trabajo sin garantías, sin propuestas, sin actores que asuman su responsabilidad. Eso no es el asunto es prevenir el conflicto. El problema que ocurre en Ica, en Huancayo y en varios sitios del país no es un tema de conflicto, es la manifestación, la extensión del conflicto que ya ha comenzado hace muchísimos años y que lamentablemente este gobierno no ha sido capaz de enfrentar y mucho menos resolver. Y que pensaba la población que lo veía, y bien vemos el bastión que era Huancayo, era porque ya hoy en día la gente está que ya no da más. Ahí hay mucha gente que escucha, y yo no creo que tampoco sea un boicot, ¿no? O sea, yo soy una persona, doctor Delgado, digamos, bastante imparcial, decía, bueno, vamos a dejarlo trabajar, pero bueno, la verdad es que ahora Huancayo se le volteó, dice que van a venir, y los huancaínos son cosas serias, al igual que la gente de Cusco, que nos parece bien, porque son gente guerrera, pues, o sea, es decir, sí van a venir, si vienen, que se vienen, se vienen. Entonces no hay que llegar pues a esos extremos. Profesor Pedro Castillo, usted es un profesor, ha sido comunero, en fin, usted sabe lo que es la necesidad del pueblo. Entonces, el decir no más pobres en un país rico, lamentablemente ahora sí se está traduciendo, y ya antes era el tema de la derecha, pero es que ya se está traduciendo, es que hay más pobres y hay recontra más pobres, y los que éramos clase media nos estamos volviendo pobres. Entonces yo no sé a qué pobre se refiere. Yo creo más bien, doctora Mercedes, que hay que sacar lecciones de esa situación. Número uno, los conflictos sociales en el Perú se han agudizado. Y no hay un mecanismo de control y de enfrentar estos conflictos sociales. Recién el Estado asume su responsabilidad
en esta elaboración de mesas de trabajo, en visitas a los ministros, sin capacidad de negociación. No solamente en Huancayo, en Cuajone, en varios sitios ya el tema del conflicto social ya está en una etapa, lo que se llama en la técnica de la negociación, se llama una etapa de meseta, es decir, un conflicto prolongado. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos, que las demandas sociales van a ir definitivamente increciendo. Número tres, que ya la población está asumiendo lo mismo que hizo el año pasado en Chile, cuando hubo un incremento de precios y precisamente la población salió a reclamar. Es el derecho de protesta, el cual, debo precisar, estamos de acuerdo con el derecho de la población a protestar, pero protestar canalizando, respetando el bien público y principalmente respetando el orden público. La vida. O sea, acá tenemos una multiplicidad de actores, algunos legítimos, otros que se han sumado a la protesta y otros que quieren, digamos, aprovechar el conflicto para, digamos, obtener réditos políticos. Acá hay que tratar de despolitizar el conflicto, tratando de identificar cuáles son los problemas principales. La excesiva alza del costo de vida y principalmente de aquellos insumos básicos y necesarios. Y para ello se tiene que enfrentar ese problema de manera técnica. Es muy sencillo, es muy fácil. Es un recurso sumamente fácil que el Ejecutivo diga: vamos a reducir el impuesto delictivo al consumo, vamos a subsidiar determinados productos. Eso no es la salida, doctora Mercedes, porque yo, sin ser economista, entiendo que si Perdón, dígame. Todo eso va a afectar a la economía. Entonces, de lo que éramos un país medianamente estable, no se trata de dar subsidios, bonos, regalitos, no se trata de eso, se trata de tratar de estabilizar. Estamos golpeados con una pandemia, lo entendemos, doctor Delgado, y tenemos 200.000 muertos, siempre lo digo, a cada momento, y más de 100.000 huérfanos. Lo entendemos. Sabemos que también, ignorantes no somos los peruanos, sabemos muy bien que hay una guerra internacional y todo lo que implica, pero sabemos también que tenemos, tenía una confianza, por eso votó por Pedro Castillo. Bueno, eso es lo que se dice. Votaron por Pedro Castillo, y ahora se ven defraudados en pocos meses, no llegan ni al año. Y ya pero también hay otro problema. El hecho de generar subsidios, dar esta suerte de descuentos, exoneración del IGB a estos productos, perfecto, puede resolver el asunto un par de semanas, una política cortoplacista. Sin embargo, la única forma en que la situación económica va a generar seguridad, empleo y aparte ingreso a la población es básicamente por actividades que precisamente han sido las más afectadas por la inacción o por este discurso populista del gobierno, que en la actualidad tenemos cinco grandes complejos mineros que están paralizados. Entonces, ¿de dónde vamos a generar ingresos para estabilizar esa situación económica tan difícil en una coyuntura tan difícil de la actual? Entonces, lamentablemente, la incapacidad de este gobierno, digamos, le ha pasado la factura. Y la factura es la crisis social, económica y política que tenemos el día de hoy. Nuevamente quiero señalar esa frase. El gobierno ya ha perdido su base social, aunque sea prestada de Perú Libre. Está perdiendo, ya terminó esta luna de miel, estos meses que le han permitido al señor Castillo, con errores y con hierros manifiestos permanentes y diarios, tratar de gozar de ese ambiente de tranquilidad. Y sin ser, desde nuestra posición como ciudadanos, tremendistas, esperemos que esta situación se mejore por el bien de todos los peruanos, doctora Mercedes. Doctor Delgado, le agradecemos su participación en el programa, comprometiéndole una próxima oportunidad para seguir tratando estos temas de coyuntura política y de derecho constitucional, por supuesto. Muy buenas noches. Le agradezco mucho. Muy buenas noches y muchas gracias. Un saludo a los oyentes. Un fuerte abrazo.